Buenos días tengan ustedes. Zapama Inisa Arun Tatabtawa. Aymara fácil para todos. Aymara, Aroja, Hasa y Atecaña. El idioma aymara se escribe tal como se escucha, porque nosotros hablamos el castellano, tal. El castellano se aprende también tal y se escribe tal como se escucha. Por eso estamos utilizando por eso estamos dando estas lecciones. Lección número 14. El verbo. Hakirina kunaiman utjata. Hakirina kunaiman utjata. Eso sería el significado de verbo. Ahora tomaremos el verbo tomar. Pero tomar agua. Porque en castellano sería tomar con las manos alguna cosa, pero por ahora vamos a tratar tomar agua, tomar un líquido. Umaña, que viene del sustantivo uma, agua. Uma, agua. Singular, sapa. Plural, ayoja. Umtua, tomo agua. Umtana, tomamos agua. Umta, tomas agua. Umapta, toman agua. Umi, toma agua. Umapje, toman agua. Ejemplos. Nayaja, umtua. Yo tomo agua. Esto también vamos a tener que incidir. En el aymara va sobreentendido la palabra agua. Yo puedo beber cerveza. Para aclarar estoy poniendo la palabra agua, porque se refiere al agua. Nayaja umtua. Yo tomo agua. Hiwasaja umtana. Nosotros tomamos agua. Humaja umta. Tú tomas agua. Humaja umta. Tú tomas agua. Humanakaja umapta. Ustedes toman agua. Humanakaja umapta. Ustedes toman agua. Hupaja. En esta parte también voy a incidir. Hupaja. Ja, ja, ja. No es con X. Hupaja. Umi. Umi. Él o ella toma agua, porque va sobreentendido. Hupanakaja, hupanakaja, umapje, umapje, umapje. Ellos toman agua. Taque, taque, umtana, uma. Quiere decir que todos bebemos agua. Sin el agua no viviríamos. Muchísimas gracias y hasta mañana.